Fiscalía, la puesta por el presidente Gustavo Petro, la justicia independiente, decidió que efectivamente la señora Ortiz hace parte del entramado de corrupción con el que compraron a quien era entonces presidente del Congreso, Iván Name, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Ella, la señora Ortiz, fue la que trasladó y el enlace de la corrupción en Colombia. No va a la cárcel por razones de seguridad, porque su vida está en riesgo, pero va a permanecer presa en una batallón, en una guarnición militar, acusada de tráfico de influencias y de lavado de activos. Se defendió y enloda más al gobierno hasta el último momento, denunciando un complot en el que está aparentemente Laura Sarabia, la mujer más poderosa del gobierno. A ella, con nombre propio, la acusa, dice que sabía en la Casa de Nariño de lo que estaba pasando con los carrotanques en la unidad de gestión de riesgo. Se defiende Laura Sarabia diciendo que todo es una historia sin pruebas y que el que la hace se las imagina, que el que es corrupto se imagina la corrupción, es lo que quiere decir. Los abogados de ella, de Laura Sarabia, presentaron una denuncia penal contra Sandra Ortiz por injuria y calumnia. Sandra Ortiz salió esposada de los juzgados de Palo Quemado bajo custodia de la policía, con el agravante de que no será seguramente la única funcionaria del gobierno de la Casa de Nariño que terminará presa por el escándalo de corrupción. Este es el primer golpe de hoy jueves contra el presidente Petro. El segundo es una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la solicitud del presidente Petro, radicada en octubre de este año, contra la investigación. Esta es la teoría del presidente Petro, de que hay un golpe en su contra, de que el Consejo Electoral no tiene competencia, que lo investiga por la financiación de la campaña. Dice la Corte Interamericana que ya lo salvó, recuerden una vez cuando era alcalde de Bogotá, que no es cierto el golpe, la historia del golpe blando que denuncia el presidente Petro, rechaza la solicitud de medidas con el argumento de que la investigación contra el presidente Petro ni está relacionada, ni vulnera los derechos políticos, ni viola sus derechos, como sí ocurrió en la época de Alejandro Ordóñez, que lo sacó de la alcaldía de Bogotá. La Corte advierte que el Consejo Electoral no tiene la competencia para restringir los derechos políticos de Petro, pero va más allá. Dice, entre otras cosas, que el presidente puede arreglar sus temas jurídicos y políticos en Colombia y que no es este el momento de instancias internacionales, es decir, una gran derrota jurídica para el presidente Petro y sus abogados, los jueces de la Corte, que es presidida, recuerden además, por un colombiano, Humberto Sierra. Dicen que investigar los topes de la campaña sí es competencia del Consejo Nacional Electoral, es decir, derrota tras derrota, porque es el mismo argumento que ha utilizado aquí el Consejo de Estado. Y el tercer golpe para el presidente Petro esta mañana es que su reforma a la salud no fue aprobada en la Cámara de Representantes. Para eso habían citado a la legislatura extraordinaria, al Congreso de manera extraordinaria, y en la Cámara de Representantes tantas las proposiciones, tantas las decisiones que tenían que tomar, que finalmente no hubo ambiente. Terminaron precipitadamente las sesiones extraordinarias, inclusive con un hecho bochornoso: el presidente de la Cámara sancionando a Catherine Miranda porque supuestamente ella le dijo a él, y me perdonan la expresión, le dijo marica. En ese tono termina la legislatura extraordinaria. El Congreso sufre allí otra derrota política. El mismo Congreso que le había dicho al presidente no a la reforma tributaria, ahora tampoco le aprueba la reforma a la salud. Bienvenidos, tenemos muchas historias, es un día de muchas noticias económicas. Se acaba el programa de subsidios Mi Casa Ya, dice el presidente Petro que es por cuenta de que no le aprobaron su reforma tributaria. Hoy jueves, después de 4 décadas, termina el enroque del grupo empresarial antioqueño, que oficialmente dejará de existir a las 10 de la mañana, cuando Sura y Argos harán público el mecanismo que encontraron para dividir acciones. Ese sistema de empresarios cruzados, de propiedades cruzadas, lo que se llamó el enroque paisa, se acaba oficialmente hoy. Y a propósito de los paisas, se están dando cambios en la cúpula del éxito, que fue comprado por el grupo centroamericano Calleja.
3 altos directivos del Éxito fueron sacados de sus cargos: José Loaiza, Jorge Haller y Felipe Montoya, que llevaban más de 20 años en la compañía, sin muchas razones, con muchas especulaciones, sí, en Medellín, alrededor de los cambios. Y les hablaré en segundos también del salario mínimo, del que todavía no hay posibilidades de acuerdo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, citó a 3 reuniones extraordinarias antes del 24 de diciembre para intentar acercar posiciones extremas de trabajadores y empresarios. La posición de los empresarios no se conoce. Muchas historias para compartirlos, y en el mundo les contaré de la noticia de esta madrugada. La justicia francesa ha condenado a la pena máxima, 20 años de cárcel, a Dominique Pelicot, el esposo de Gisèle Pelicot, la mujer a quien el marido, el señor Pelicot, dormía, invitaba a amigos o no necesariamente amigos a que fueran a violarla mientras ella yacía dormida. Un escándalo en Francia, en Europa, en todo el mundo, que acaba de llegar a su final. Es un gusto acompañarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es jueves y es un fin de año lleno de noticias y lleno de golpes para el presidente Gustavo Petro. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En las últimas horas se cayó el argumento del golpe blando del presidente Gustavo Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice el alto tribunal que el Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad de inhabilitar ni restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente en Colombia, como lo sostienen los abogados del presidente. Dice el alto tribunal que ese proceso no está relacionado con la violación de derechos políticos y que tampoco guarda relación con la vulneración de los derechos, que sí ocurrió cuando la Procuraduría de Alejandro Ordóñez inhabilitó al entonces alcalde de Bogotá por 15 años. El juzgado enviará a la señora Sandra a una de las guarniciones militares, la que se logre establecer. Mientras tanto, seguirá a disposición o bajo la custodia de la Policía Nacional. La jueza tercera de control de garantía reversó la decisión de enviar a la cárcel del Buen Pastor a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. Ahora la exfuncionaria permanecerá en una guarnición militar por razones de seguridad. Sandra Ortiz Nova se convierte en la funcionaria de más alto nivel en el gobierno en ser cobijada con una medida de aseguramiento al ser salpicada en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En medio de la audiencia, Sandra Ortiz aseguró que una mujer muy poderosa y cercana al presidente conocía el complot en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ese show que armaron en presidencia durante más de 2 semanas, en todo el país, en todos los medios de comunicación, esos temas mediáticos, eso fue un complot y una mentira contra mí. Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente, y ella fue la que me armó ese complot. Ante la juez de control de garantía, Sandra Ortiz involucró a Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Aseguró que ella le informó sobre el escándalo de corrupción de los carrotanques en el departamento de La Guajira. A mí me avisaron de 10 más, y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más. Entonces, señora juez, yo nunca, jamás, y soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de La Guajira. Por su parte, la directora del DAPRE, Laura Sarabia, se pronunció frente a las declaraciones de Sandra Ortiz, afirmando que en el puesto solo ha cumplido con su trabajo y ya interpuso una denuncia por injuria. Es una historia fantasiosa, es una historia que no tiene pruebas y que hoy realmente lo que conoce el país es una historia real y muy dolorosa. Y como lo mencioné, pues realmente el que las hace se las imagina. Se terminan unas sesiones extraordinarias cargadas de controversias en el Congreso de la República. Según el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, las críticas y las polémicas se salieron de control. Por ello, tomaron la decisión de aplazar este debate para el año 2025. Sobre esto se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ahora, hay que ser claro, consenso total no va a haber. Hay sectores que no quieren una reforma de la salud, y además me parece a mí que es válido y legítimo. El representante Andrés Forero. Esta es una gran derrota para el gobierno nacional. Tenían la intención de pupitrear esta reforma a la salud en sesiones extraordinarias y finalmente no pudieron hacerlo porque incluso entre los partidos que lo han acompañado en otras iniciativas había resistencia para sacarla adelante. ¿Por qué me dice groserías? Se retira del recinto, doctora. Usted no me puede venir aquí a decir marica en la sesión. Respeto.
le voy a aplicar el artículo, pero usted no me puede venir a decir marica en una sesión. Respeto, doctora Miranda. En medio del debate de la reforma de la salud, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, expulsó por comentarios groseros a la congresista Catherine Miranda, hecho que generó controversia y que incluso fue apoyado por el presidente Gustavo Petro por tratarse de una violencia verbal. Así respondió la congresista. Bueno, quiero contarles que el presidente me acaba de suspender el derecho de voz en la reforma a la salud, algo realmente inaceptable, simplemente porque le reclamé de manera aireada que tenía que leer todas las proposiciones y decirnos cómo quedaba el sentido de cada uno de los artículos. Ya no habrá más subsidios para Mi Casa Ya. A través de una circular, el gobierno nacional anunció la suspensión del beneficio para el próximo año, argumentando falta de caja. La medida trajo consigo críticas directas desde el sector político. Hablan los senadores Miguel Uribe y David Luna. Gustavo Petro, a través de Fonvivienda, acaba de terminar la cobertura para el 2025 del subsidio a la tasa de interés en la compra de vivienda, que especialmente está destinado a la vivienda de interés social e interés prioritario. Acaban de darle un entierro de quinta categoría al programa de Mi Casa Ya. Un programa que logró más de 350.000 viviendas, más de 350.000 techos para los que menos tienen en nuestra sociedad. En medio de las especulaciones por un remesón, fuentes cercanas al alto gobierno aseguraron que la condecoración que entregó el presidente Gustavo Petro a la directora del DAPRE, Laura Sarabia, al canciller Luis Gilberto Murillo y a la ministra Susana Muhammad podría ser la despedida de los funcionarios en sus cargos actuales. Eso fue lo que respondió el canciller Luis Gilberto Murillo. Yo estoy hasta que el presidente lo decida, y esa es una decisión, ustedes han escuchado todo lo que se ha dicho estos días, es una decisión que va a tomar el presidente muy pronto. El canciller Luis Gilberto Murillo también se refirió a la asistencia del presidente Gustavo Petro en la posesión de Nicolás Maduro este 10 de enero. Es una decisión del presidente. A mí no me han invitado a ninguna posesión. Estos días no tenemos ninguna pendiente. A mí no me han invitado, entonces es una decisión del presidente. Él se pronunciará en su fuero. Estamos trabajando, está una diferencia, hay ya una aproximación, pero sigue todavía profundamente la diferencia y entonces seguimos construyendo. No se logró acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para 2025 en la reunión de la mesa de concertación entre gremios y centrales obreras de este miércoles. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, convocó a 2 sesiones extraordinarias de negociación antes de Navidad. Yo tengo todavía la posibilidad, la última fecha es el 30 de diciembre. Todavía tenemos la posibilidad por la ley de seguir haciendo sesiones extraordinarias todas las veces consideremos conveniente. Porque el fondo de la ley es que haya acuerdo, privilegia el acuerdo. Si no hay acuerdo, hacemos decreto. Si el 30 de diciembre no hay acuerdo, el gobierno definirá el aumento y expedirá el decreto. El presidente de la CUT, Fabio Arias. Yo veo distante el punto en el cual los empresarios no han querido aceptar ninguno de los datos que dio el DANE sobre la productividad. Y ahí empiezan los líos más grandes sobre ese tema. Porque si no aceptan esas cifras, pues significa exactamente de que no hay punto de comparación para armar una propuesta de salario mínimo. La economía colombiana que registró una cifra positiva de recuperación durante el mes de octubre. Según el DANE, creció 2.94% anual frente al mismo mes del año pasado. Los sectores con mayor crecimiento son el comercio, la administración pública y la agricultura. Por el contrario, los sectores de comunicaciones y de actividades profesionales registraron cifras negativas. El alto comisionado del gobierno alemán para asuntos de migración, Joachim Stem, hizo un llamado a Colombia para frenar las solicitudes de asilo de connacionales en ese país. El 99.7% de todas las solicitudes de asilo de colombianos y colombianas son rechazadas en Alemania. De hecho, no se le concede asilo a los colombianos. En Francia ha sido condenado a 20 años de cárcel Dominique Pelicot, el hombre que está en el centro del caso de violación masiva que ha impactado al mundo. En total, 51 hombres fueron declarados culpables, la mayoría por violar a Giselle Pelicot. Todos fueron contactados e invitados por el marido que les ofrecía el cuerpo de Giselle completamente drogada. Dominique Pelicot fue condenado no solo por organizar las violaciones, sino además por hacer fotos sexuales de su hija y de las esposas de sus hijos. Tolima la va recogiendo aquí, Jason metió el centro, aquí la bajaron en el área, impactó el paraguayo. Ramírez, ese balón al fondo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Tolima y Nacional empataron 1-1 en el partido de ida de la gran final de la Liga Betplay 2024-2. Por parte de Nacional, anotó Dairon Asprilla. Por parte del Tolima, anotó Gustavo Ramírez. El juego de vuelta de la gran final se jugará este domingo 22 de diciembre en el Atanasio Girardot de Medellín. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Hola amigos, yo soy Santi Saray, periodista deportivo de Blue Radio, y a toda la familia de Blue les deseo unas felices fiestas, que compartan y que sobre todo prime la unión familiar. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. Hola, soy Alison Farfán del equipo digital de Blue Radio y quiero enviarles un mensaje para estas fechas de Navidad, que sea un tiempo de unión familiar, y agradecerles por hacer parte de la familia de Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Ahora 6 de la mañana, 18 minutos. Bienvenidos a las noticias. Hoy es un día jueves, Felipe, un día malo para el presidente Gustavo Petro, para su gobierno. No, Néstor, me da pena. Malo no, pésimo. Bueno, pésimo. Ayer le fue pésimamente al presidente de la República en todos los temas. Eso está demostrando de alguna manera que la oposición está funcionando y que muchas de las cosas que dice el presidente ya no le están parando bolas. Ahora, pero fue un día pésimo, Néstor, ayer para el presidente. Las malas noticias no vienen por cuenta de la oposición. No solamente. Vienen por cuenta de la justicia, que manda a la cárcel a quien era una muy alta consejera del presidente en el tema de regiones. Primera noticia mala, Felipe. Sandra Ortiz, la flamante consejera, una mujer del Partido Verde, cercana a Carlos Ramón González, en la cárcel hoy por el escándalo de corrupción. Segunda noticia mala para el presidente Gustavo Petro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no le da la razón y le dice al presidente Petro que es una corte que ya le había protegido los derechos. No es cierto que el Consejo Electoral esté dándole un golpe blando. El Consejo Electoral no está violando sus derechos políticos, y arregle sus problemas, señor presidente, en Colombia, que todavía no es la hora de instancias internacionales. Así que, digo, es un golpe jurídico con el que seguramente no contaba el presidente de la República, ¿verdad? Así es, la Corte fue muy enfática, precisamente lo que usted acaba de decir. El Consejo Nacional Electoral está haciendo bien las cosas, arregle sus problemas allá, pero no trate de equiparar esta situación actual con la situación que usted tuvo cuando el procurador Alejandro Ordóñez lo inhabilitó, lo destituyó, tal cual. Que es lo mismo que ha dicho aquí el Consejo de Estado, y se lo está repitiendo ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Consejo Electoral, con su investigación sobre financiación de la campaña, no le está violando los derechos políticos al señor presidente de la República. Golpe duro, ¿no?
Golpe duro, porque fíjese que ayer mismo Petro anunció que le pediría a un grupo de abogados del Pacto Histórico que fuera a las instancias internacionales. No, pues ya las instancias internacionales, que es esta, ya le dijo, no, solucionen sus problemas dentro del marco legal de la República de Colombia. Esas controversias es lo que dice la Corte Interamericana, Héctor, le dice. Es que abusan un poco del... Resuelvan las controversias en Colombia. Así es. No hay que llevar esto a un proceso de carácter internacional. Claro, este es el fantasma, este es el coco, ¿no? Si no me dan la razón en Colombia, voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues ya la Corte le dijo que no. Claro. Sí, Héctor. No, digo que abusan del sistema interamericano de derechos humanos sin duda, porque viven pidiéndole a la Comisión y a la Corte Interamericana pues unas cosas que no necesariamente son procedentes. Lo que dijo esta vez la Corte es precisamente que es improcedente pedirle en este momento unas medidas provisionales asociadas, como lo decía Felipe, al caso que Gustavo Petro ganó en el año 2016, tal vez 17, no recuerdo con exactitud, cuando la Procuraduría lo destituyó, porque el abogado del presidente lo planteó de esa manera, como si fuera una continuación del caso, y la Corte le dice no. Es que francamente me parece, Néstor, perdóname que lo diga, pero lo pensé cuando vi esta mañana la resolución, es que lo peor que le puede pasar a un abogado es hacer lo que el cliente le dice para llevar el caso. Y el abogado aquí prácticamente se ha convertido, y lo digo con respeto, pero pues tengo que decirlo, se ha convertido en una especie de mandadero del cliente. El cliente le dice, vamos a la Corte Interamericana. Él dice, sí, no conteste en el Consejo Nacional Electoral. Él no contesta. Y obviamente quien dirige el caso, porque tiene unos conocimientos técnicos, es el abogado y no el cliente. Sí, aquí el derrotado, por eso creo que vale la pena decirlo, es derrotado estruendoso el presidente. Y en el fondo lo que está mandando decir la Corte Interamericana, no es cierto que haya un golpe blando, no es cierto que el Consejo Electoral quiera tumbar al presidente Petro, no es cierto que se están vulnerando los derechos políticos con una investigación que todos lo sabíamos, Felipe, está en la validación internacional. Es una investigación como lo ha habido antes en Colombia sobre si Petro, la campaña Petro del 2022, violó los topes. Y el tercer golpe, como si no fueran poco, el tercer golpe al presidente Petro es el político. La Cámara de Representantes no le aprobó como quería el gobierno, para eso habían citado sesiones extraordinarias, no le aprobó la reforma a la salud. Así que golpes políticos, golpes jurídicos y golpes judiciales. Del primero, el golpe judicial, que es el carcelazo para doña Sandra Ortiz, que va a la cárcel intentando enlodar, como si fuera poco, a la mujer más poderosa del gobierno, doña Laura Sarabia, que se defiende diciendo el que las hace se las imagina. Ella, Sandra Ortiz, dice, sabía Laura Sarabia de lo que estaba pasando en la corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Sandra Ortiz tuvo un pie en la cárcel El Buen Pastor, pero finalmente la jueza a cargo de su expediente decidió enviar a la exalta consejera para las regiones a una guarnición militar por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Creer en esa situación y no quisiéramos pasar por ese riesgo de que atenten contra su vida o su integridad personal. Ni más faltaría, también ella tiene esos derechos que le cobijan y que debe estar protegida en esa situación. Luego de analizar los argumentos de la Procuraduría y la defensa de Ortiz señalando posibles riesgos contra su vida, la juez se retractó de enviarla a una cárcel. Sin embargo, validó que existían pruebas suficientes que acreditan que Sandra Ortiz pudo haber cometido los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La fiscal Cristina Patiño durante 3 audiencias entregó fechas, interrogatorios y videos que vincularían a Ortiz con el traslado de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Nami. Los teléfonos celulares de Sandra Ortiz, de Olmedo López y de Sneider Pinilla. Y ese informe concluye que para las fechas y horas de interés, esto es el 21 de septiembre, el 12 y el 13 de octubre de 2023, se ubican a los ciudadanos citados en las zonas, rutas
y recorridos informados por los testigos. Por su parte, los abogados de Ortiz denunciaron inconsistencias de la Fiscalía cuando narraron otros hechos de corrupción como una adición a un contrato por 11.000 millones de pesos en el Atlántico que iba a beneficiar a NAME con la intermediación de Sandra Ortiz. Osvaldo Medina es su abogado. Sin ni siquiera habernos dicho acá qué contrato era, ni quién era el contratista, y si mínimamente existió alguna directriz del senador Name o de Sandra Ortiz respecto de ese contrato para Olmedo López. Uno de los momentos más importantes de la audiencia fue la intervención de Ortiz luego de que la juez ya había decidido enviarla al Buen Pastor. En ese escenario aseguró que ella misma había denunciado los sobrecostos de los carrotanques en La Guajira que destapó este escándalo. Yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Después de que la periodista Paula Bolívar denunció 30 carrotanques, a mí me avisaron de 10 más. Y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más. Tras mencionar a la directora del DAPRE, Laura Sarabia, Ortiz hizo otra denuncia, un presunto complot desde la presidencia. Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente. Y ella fue la que me armó ese complot, señora juez. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla, no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Lo llamativo es que Ortiz no entregó un nombre específico de quién estaría detrás del complot. No obstante, Laura Sarabia respondió. Como lo mencioné, pues realmente el que las hace se las imagina y lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria pública. Tras culminar las audiencias preliminares, el escenario judicial de Sandra Ortiz pinta para un juicio luego de que se negara a colaborar con la Fiscalía, por lo que se vendrán nuevas audiencias donde ella seguirá intentando demostrar su inocencia. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:27 de la mañana. Es un día de malas noticias para el presidente Gustavo Petro, una de las principales por cuenta del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, porque amanece presa, sí, su exconsejera presidencial Sandra Ortiz, hasta ahora la más alta funcionaria del gobierno que corre esa suerte por cuenta de la repartija de dinero. Está dispuesta a todo Ortiz, que es de Boyacá, y ayer dio una muestra de ello, hablando un poco de las órdenes que dice se dieron en Palacio de Laura Sarabia, mencionándola con nombre propio, y de un supuesto complot que le están armando o que le armaron desde la Casa de Nariño. Por esta acusación, esta mañana el capítulo es de denuncias y de contradenuncias. La contradenuncia es la de Laura Sarabia, que dijo que es ficción estas acusaciones y que denunció por injuria y calumnia a Ortiz, que está acusada por la Fiscalía de recibir órdenes de Carlos Ramón González para comprar al presidente del Congreso, Iván Name, y Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara de Representantes, para impulsar las reformas del gobierno en el Congreso de la República. Este escándalo de corrupción tiene desarrollo por esta mujer, que es del Partido Verde, pero también por Sneider Pinilla, que fue el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que amanece pidiéndole a la Fiscalía que lo vuelva a escuchar, porque quiere ampliar el interrogatorio para entregar una nueva información sobre cómo se orquestó el dinero y la entrega de dinero por este escándalo de corrupción en esa entidad. Una información que comprometería a la congresista de las curules de paz del departamento de Arauca y aliada del gobierno del presidente Gustavo Petro, Karen Manrique, y que no habría entregado por temor a un posible atentado del ELN que delinque en ese departamento. Así las cosas con el desarrollo, con lo último que ha ocurrido en este caso. La pelota queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo en manos y en la cancha de la Fiscalía, que tiene como el siguiente en la fila a Carlos Ramón González y, cómo no, al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Silvia Patiño es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 30 minutos. Petro termina el año con varios golpes, pero no precisamente habló del golpe blando de Estado parlamentario que el presidente repite una y otra vez en sus discursos, alentando al pueblo a las calles. Además del hundimiento de 2 proyectos clave en el Congreso, de que una de las exfuncionarias de mayor rango de su gobierno amaneciera presa por corrupción y el fracaso de las sesiones extraordinarias para sacar adelante la reforma a la salud, a la Casa de Nariño llegó un concepto que tumba las pretensiones del presidente de victimizarse ante un Consejo Nacional Electoral que, según él, lo quiere tumbar. Con esa tesis, los abogados de Petro radicaron una solicitud buscando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo hizo en 2020, dictara órdenes urgentes ante lo que ellos llamaron la vulneración del fuero integral, que denuncia al mandatario como el inicio del famoso golpe de Estado. También criticaron la decisión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que dio vía libre al Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022. El alto tribunal, en su momento, advirtió que el fuero presidencial no se extiende a las investigaciones de carácter administrativo. Hoy, el golpe es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le puso un tate quieto al presidente de Colombia. Ese tribunal advirtió que el Consejo Nacional Electoral no cuenta con las competencias para restringir los derechos políticos de Petro, como dicen sus abogados. El alto tribunal además dice que el pleito del presidente con el CNE no guarda ninguna relación con las vulneraciones de los derechos políticos, como sí ocurrió cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo inhabilitó por 15 años cuando Petro era alcalde de Bogotá. Petro entonces termina el 2024 no solo con un problema gigante de gobernabilidad y de caja, sino con 2 grandes escándalos de corrupción que enlodan su nombre y su presidencia: el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el de la presunta violación de topes para que llegara a la presidencia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Fin a los subsidios para comprar vivienda en el país. Directriz del Gobierno Nacional que, a través de una circular del Ministerio de Vivienda y del Fondo Nacional de Vivienda, anunció el final del programa Mi Casa Ya, programa que nació en 2015, hace casi unos 10 años, para ayudar a financiar la compra de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Desde entonces, principal ayuda para los colombianos de bajos recursos que sueñan con tener casa propia y que les ha permitido comprar 350.000 techos en todo el país. Ayudas que, sin embargo, hoy llegan a su fin, que no tendrán nuevos postulantes para el año 2025, dados los problemas de caja del gobierno, el derrumbe del 14% en el recaudo tributario, los 30 billones que no se recogieron a noviembre de este año, el mayor gasto del gobierno, que ha crecido 20% en 2 años, y supuestamente ahora también, y según la explicación que dio en Twitter el propio presidente Gustavo Petro, por el hundimiento de la reforma tributaria o de la ley de financiamiento, una reforma que naufragó hace ya una semana en el Congreso de la República, que se cayó de manera abrumadora y a la que ahora también le achacan la culpa de la falta de dinero para subsidiar la compra de BIS, sin los cuales podría aumentar hasta en un 40% las cuotas hipotecarias, según cálculos de economistas y de exministros de vivienda. BIS, que por lo demás es fundamental en la construcción del país, dando cuenta de casi el 60% de las nuevas edificaciones, generando cientos de miles de empleos en un sector que ya genera 1,5 millones de empleos para trabajadores colombianos, jalonando 35 subsectores de la industria, como por ejemplo acero, como por ejemplo cemento y un montón de cosas más que van ligadas a la construcción de vivienda, y proponiéndole, claro, un duro golpe a la reactivación económica del país y en particular a la construcción de vivienda, que lleva 3 años de capa caída. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 34 minutos. El fuero de paternidad ya no va a tener restricciones en Colombia. Si usted está a punto de ser papá o piensa con su pareja tener un hijo el próximo año, esto le interesa.
la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible dos expresiones que estaban en la Ley 2141 de 2021 que limitaban el fuero de paternidad por las condiciones laborales de la madre. Esa ley decía que el fuero de paternidad dependía de la situación laboral de la mujer, es decir, que al hombre que estaba esperando un bebé no lo podían despedir del trabajo si cumplía dos condiciones. La primera, que su pareja no tuviera un trabajo formal, y la segunda, presentar una declaración bajo la gravedad de juramento certificando que la pareja carecía de empleo. Para la Corte, exigir ese certificado es desigual y por eso, para promover justicia e igualdad, sobre todo en la crianza de los hijos, es que avala el fuero paternal, que significa que a los hombres tampoco los van a poder despedir del trabajo, así como las mujeres embarazadas tienen ese derecho. Y esto es importante porque hay que recordar además que según la reforma laboral, si es que se aprueba el otro año en el Congreso, la licencia remunerada de paternidad será reconocida proporcionalmente a las semanas que cotiza el padre durante el periodo de gestación. Es decir, eso de que a una mujer embarazada no la pueden echar del trabajo, ahora también aplicará para los hombres. La Corte Constitucional consideró que limitar los derechos de los padres vulnera entonces la igualdad y la no discriminación. El fuero de paternidad no depende de la condición laboral de la mujer gestante o ya lactante. Es un derecho incondicional para ambos padres, independientemente de las circunstancias económicas. Lo que cambia es que ya no se va a tener que expedir el certificado bajo juramento, ni demostrar que la pareja tiene o no empleo. Ahora los padres también tienen este fuero de paternidad que deberán cumplir las empresas. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 39 minutos, y sobre el fútbol colombiano, la primera parte de la final del fútbol colombiano, que terminó algo accidentada anoche en Ibagué. Ricardo Rego. Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Si me permite la expresión, un primer partido en el que hubo de todito, porque indudablemente el partido fue intenso. La primera parte fue muy positiva para Atlético Nacional. 1-1 termina el partido. Claro, el primer gol de Dairon Asprilla era superior Nacional en la primera parte.
lo hizo muy bien en los primeros 45 minutos, y luego vino una expulsión justa, correcta, bajo reglamento a Sebastián Guzmán por doble amarilla, y allí cambió la película. Digamos que movió las fichas David González y el Tolima encontró una luz, al punto que encontró un golazo de volea de Gustavo Ramírez. Así que primero en lo deportivo quedó abierta la final con el 1-1. Y segundo, terminó todo muy caliente, y especialmente, primero por las reclamaciones de pérdida de tiempo, le manejaron los jugadores del Nacional, los de experiencia del partido al final, a Carlos Betancur, el árbitro, que resultó ser arbitrico al final. Y segundo, el incidente de Morelos y David González. ¿Qué fue lo que le dijo el técnico del Tolima? Porque ahí me perdí. Algo pasó cuando se acerca David González a Morelos. La escena para los oyentes a esta hora es esta. Ya estamos prácticamente en tiempo de reposición del final del partido, casi minuto 90. Morelos va a zona de traslado para ingresar como alternativa. Y estaba ahí cuando se acerca a David González, le toma el brazo, le dice algo y gira para retornar al banco. En ese instante Morelos se lo quería tragar. Lo tuvieron que detener entre el arquero. Sí. Intentó pegarle. Claro, intentó pegarle. Y esa es la gran pregunta hasta esta hora. ¿Qué palabras le pudo decir David González? ¿Eso es provocación? A Morelos. Ellos se conocen, ellos jugaron juntos en el Independiente Medellín. Es que no sé, padre, si es provocación. ¿Es provocación? No. Es mi pregunta, yo no sé lo que le dijo. No sé si es provocación. ¿Hay sanción por eso? Porque al de Medellín, al de Nacional casi lo extraditan. No, pero es que le dijo algo, ¿no? No, el cuento. Yo no creo que le haya dicho Dios te bendiga. Y entonces hay que echarlo porque le dijo... Algo le debió decir. Yo creo que es una provocación. Sí, ahí no había ni cuarto árbitro ni juez de línea. El único que estaba entre ellos era Brecas Castillo, que fue arquero, claro, que hace parte hoy del staff del Deportes Tolima. Así que Castillo nos podría contar, aunque ha dicho Morelos que contará tras la final qué fue exactamente lo que Morelos le termina en gruesas palabras, el día también de groserías, diciendo que se ven el domingo en Medellín. Pero esas no fueron las gruesas palabras, al final dice... ¿Se la repito? No, por favor, yo pido que no la repita. Bueno, le digo, es que hay de todito, padre. A ver, ¿qué dijo Al final el hombre dice, lo espero en Medellín, a ver si tiene las huevas para que repita lo que me dijo. Sí, es que cualquier cosa que le haya dicho, el tema es ese tema de el padre Linero, el tema de mi vecino, de que la provocación, de que le dijo, claro que en el fútbol, padre, usted no se ha dado cuenta. Ahora sí, cuando el técnico celebra así, se acaba el mundo. Y otro técnico va y provoca y no pasa nada. No, en el fútbol hay que acabar con la provocación, aunque yo creo que uno es responsable de sus respuestas siempre. Usted va en el editorial, me dice unas cosas, que la provocación, que uno no puede dejarse provocar, y después cuando se habla de fútbol cambia, ¿no? No. Pero sabe una cosa, Néstor, y bajo mi visión... En el fútbol, ¿qué? ¿Usted se acuerda de la expulsión de Zidane en el Mundial? Como Materazzi. Claro, pero es que... ¿Usted se acuerda lo que le dijo Materazzi a Zidane? Sobre su hermana. ¿Y usted cree que en ese momento hubo un padre Linero diciendo, ay, Materazzi es que le dijo, y entonces a Zidane no lo debieron expulsar? No, lo que pasa es que en ese caso a Materazzi, a Zidane le tiraron el anzuelo y él picó. En este caso Morelos también reaccionó, pero sí hay algo claro, y va un poco en la línea del padre Linero. Yo sí creo que en el fútbol hay códigos. Es que no sabemos qué le dijo. Por eso le digo, porque es una reacción tan furiosa, no sé si tiene que ver, aquí estoy especulando, si tiene que ver con el último antecedente de lo vivido por Morelos, ese accidente de tránsito en el que se vio inmiscuido, o si es algo, no sé, le repito, ellos se conocen de atrás, de hace muchos años, así que es difícil poder... A mí lo que me gusta es que la regla sea igual para todos. Muy bien, ya viene Ricardo Rego con la información deportiva, con el resultado, con el pronóstico. Estamos de acuerdo, Ricardo, en que Nacional es el favorito para llevarse todos los títulos este año. Sí, es decir, hizo un gran primer tiempo. Ojo que el Tolima terminó cerrando muy bien el partido. Yo lo que siento es que va a ser un muy lindo duelo en la ciudad de Medellín. Hay una fiesta gigante para lo que se viene el próximo domingo, y esperemos que en lo futbolístico sea igual que ayer. Una intensa final, un partido para jugarse de la mejor manera. No hubo desórdenes. En segundos, Juan Camilo Vargas desde Ibagué. 6:44 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos este día. Me está provocando.
No, pero usted es dueño de sus emociones. Es que yo creo que las dos cosas están bien. A mí lo que no me gusta es que usen un metro para medir una cosa y después el metro tiene como 50 centímetros para medir otras. Eso es lo que no me gusta. Pero no me eche la culpa de Juárez, que yo no tengo nada que ver con Juárez. Pero yo sé. Ese no es problema mío. Tema de hoy, padre. Oiga, quiero hablar de los rituales. ¿Usted tiene algún ritual especial para esta época de Navidad? Intento. ¿Lo intenta construir? Intento novenas, intento que sea época de familia, intento ser espiritual. ¿Sabe por qué me gustan tanto los rituales? Pero es lo de todos, ¿no? El diario es dar gracias, ¿no? Gracias todos los días. Pero ¿sabe por qué me gustan los rituales? Porque en el texto aquel, El Principito, el zorro le dice al príncipe que que es jueves y que los jueves él va a comer gallinas. Y entonces le dice, ¿y por qué? Porque ellos tienen un rito. Y el Principito le pregunta, ¿y qué es un rito? Y entonces el zorro le dice, un rito es aquello que hace que un día no se parezca a otro. Entonces es bueno tener ritos para darle sentido a los días, que sean diferentes a los demás. Esa es una bella definición de los ritos, ¿no es verdad? Que va más allá de lo religioso, que va más allá de todo. Está incluido en lo existencial. Entonces, no sé, hay que tener ritos. Y me imagino, ya Néstor dijo, novenas, trata de ser espiritual en este tiempo. Cada uno tiene que construirlos. Las novenas, de alguna manera, son lo que nos permite sentir diferente la época de vecina a la Navidad. Vecina. El tipo ya viene. Está dateado teológicamente. Está en la jugada. Ya viene el padre Alberto Linero hablando de ritos. En segundos, atención, acaban de definir en España la palabra del año. Palabra del año, atención, elegida por la RAE, la Real Academia del Español, en Madrid, en España. Enrique Rodríguez. Y con la Fundación del Español Urgente, y creo que no es aventurado decir que no es una gran sorpresa saber que la palabra de este año 2024 es DANA, que son las siglas para depresión aislada en niveles altos. Hemos hablado unas cuantas veces de este fenómeno meteorológico. Es una masa de aire que se desprende por completo de una corriente muy fría y que suele moverse en el sentido tradicional de las corrientes del aire. Suele provocar precipitaciones muy intensas en cortos periodos de tiempo. No es que seamos muy aficionados a la meteorología en España, sino que la DANA ha condicionado la vida de la región española de Valencia en los últimos meses, dejando más de 200 muertos. Y dice la Real Academia y la Fundeu que esto ha hecho que haya tenido una gran presencia, se haya disparado, de hecho, su uso en los medios de comunicación durante el último trimestre, la DANA que afectó a Valencia. Por eso, DANA se impone a palabras como gordofobia, narcolancha y woke, y se suma a una lista donde están polarización, inteligencia artificial, confinamiento, aporofobia o selfie, que fueron otros años palabras del año. Pero en este 2024, la palabra que representa, que para el futuro quedará como representativa de este año 2024, es esa depresión aislada en niveles altos, DANA, que también hace apenas 15 días entró como palabra al diccionario de la Real Academia, Néstor. Enrique, gracias. En Colombia, Felipe, ¿cuál vendría siendo la palabra del año? ¿Golpe? Yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que golpe blando, iba a decirle yo. No, porque es que como él ha hablado de un golpe blando, un golpe duro, un golpe semiblando, él habla de los golpes como si fueran las categorías de los quesos, ¿usted se ha dado cuenta? Duro, blandito, semigraso, no. Pero para mí la palabra del año es golpe. Yo creo, Felipe, el golpe no llegó y el presidente Petro termina diciendo que el año entrante, mire, pasamos por golpe blando, golpe duro. El año entrante sí, que este no, pero que el año entrante sí. O sea que el golpe va a ser palabra del año este año y también el próximo, según el presidente Petro, que claramente, sí, yo comparto con ustedes que esa palabra pues fue, digamos, la más usada y alrededor de la cual hubo más debate público sobre si efectivamente se estaba pretendiendo tumbar al presidente o impedirle el ejercicio del gobierno, en fin. Pero a mí me sigue gustando cacocracia, que fue la que propuso The Economist. No tanto porque se hubiera usado, sino porque me parece que si uno dijera cuál es el del 2024, es el año de la cacocracia. Es una bella que haya ganado Trump en los Estados Unidos, que estén gobernando tantos tan malos en todas partes del mundo. Héctor, es una cada cosa, uno pues, elige su palabra. desoladora.
yo en esta estoy con Felipe. A mí me parece que el presidente Petro nos puso a hablar a mañana, tarde y noche de si había golpe. Y fíjese que la noticia de hoy es que desde la Corte Interamericana le mandan a decir al presidente que eso es carreta, el cuentazo del golpe, que el Consejo Electoral lo quiere tumbar. Así que termina el año. Vamos a ver si ahora sí continúa creyendo en la Corte Interamericana. No le entendí, Daniel, ¿qué? Vamos a ver si ahora el presidente Petro sigue creyendo en la Corte Interamericana o ahora la va a despreciar por el pronunciamiento que hizo sobre el llamado golpe blando que él alegaba tener y que la Corte Interamericana desestimó. Bueno. Y Néstor, para mí la palabra del año carrotanque en Colombia, yo creo que no en sí misma por ese escándalo de corrupción y por ese hecho de corrupción, sino por todo lo que desató, desató la compra de congresistas y por el para número pasar de veces reformas que se mencionó, que se habló de ella, carrotanques, o si usted lo prefiere, olmedear. Carrotanques, olmedear, todo va a lo mismo, ¿no? Carrotanques, Felipe, es el símbolo de la corrupción en este gobierno. Fue a través de los carrotanques como se robaron la plata, fue a través con plata de los carrotanques. Carrotanques, vea usted la gran paradoja, para La Guajira, para los más vulnerables, los carrotanques que simbolizan por un lado la corrupción y por el otro lo que intentaba el gobierno con dineros públicos. Palabra del año en España. ¿Chuchu puede ser? Chuchuchu. Es que es una buena. Porque además es que es muy duro, porque es un elemento del estado de bienestar, la salud, nada menos y nada más. Me parece muy buena palabra, chuchuchu. Chuchuchu, Felipe. Espero que esta no sea rebuscada. Desenroque. No, esa sí es rebuscada. No, hombre. Usted se echa. Jugó ajedrez ayer y mira con lo que sale. Cierto. Pues. ¿Le puedo aportar una? A ver. Reforma. Ya voy, pero perdóneme decir antes, padre. ¿Chuchu? Chuchuchu. Es que no, chuchu no. Chuchuchu. Chuchuchu significa, Felipe, ¿cómo lo traducimos? La caída paulatina de un sistema. Fue como el presidente definió en algún momento lo que iba a pasar con el sistema de salud. Una caída en cascada. Efecto dominó. Y es suficientemente gráfica. Casi que no hay que explicar. Cacofónica. Cuando comienza. Pero lo que no dijo el presidente es que el chuchuchu lo iban a aplicar también en otros frentes distintos de la salud, ¿no? Chuchuchu se puede aplicar. Eso no lo explicó. Entonces, por eso la palabra, volvámoslo palabra. Chuchuchu. Vale. ¿No? Se extiende al sector vivienda, se extiende al sector industrial, se extiende al sector salud, en fin, chuchuchu, ¿no? Y eso se ha extendido por todos los sectores. Sí, acabe con lo que haya. Chuchuchu. Bueno, Pegasus es la mía. Pegasus. Ah, qué buena. Sí, Pegasus, sí, María Consuelo. La que tuvo poca vida. Pegasus. Claro, Pegasus. una estafita. ¿Y una estafa de quién? Pues de una denuncia grandilocuente que hizo el señor presidente que se desinfló. Pegasus. Le vendo la mía, reitero, reforma. ¿Y por qué reforma? Pues porque todas se presentaron a lo largo de todo el año. Son necesarias. Sí, pero se presentaron las que no son. Pero se cayeron la mayoría. Ricardo, todos los gobiernos intentan reformas. Petro no es el único. Felipe, ya que en España eligieron Dana, propongámosle a los oyentes que nos propongan palabras del año en Colombia. Palabra del año, sí. ¿Vale? Listo. Héctor, es que hay tantas, Néstor, hay tantas que, pero sí, oigamos a los oyentes, porque seguro que van a ayudarnos con palabras que no tenemos ahorita en la mente y que van a reflejar el país, no digamos solamente a Petro, ¿no? La de Héctor es cacocracia, Néstor, que no es por muy usada, sino por muy descriptiva. Me parece que si algo describe el 2024 en Colombia, cacocracia es el gobierno de los malos o de los peores. Como cacos nosotros le decimos a los ladrones. A los cacos. Sí, no, entonces cacos quiere decir no solo la definición etimológica de lo. Cacocracia, Felipe, tal vez es el antónimo de aristocracia. La definición clásica de aristocracia, Héctor, es el gobierno de los mejores, ¿cierto? Cacocracia
Así es. Es al revés. Es su antónimo, digamos. En griego antiguo, pero si usted kakos significa malo o malvado. Pero si usted le mete, pero yo creo que no lo usamos, pero describe bien. ¿Qué pasó en el 2024? Pues en Colombia nos la pasamos hablando de escándalos de corrupción. Pues los carrotanques que aquí propusieron algunos de ustedes como palabra del año, se destapó en febrero de este año, que ayer, digamos, recordé como esa fecha y me impactó mucho porque quiere decir que duramos todo el año hablando de eso, pues de febrero hasta diciembre, y ayer pues metieron a la cárcel a una de las protagonistas. Y será una palabra del próximo año también. Escándalo. Es que le confieso, porque si usted coge cacocracia, Felipe, aquí los oyentes están jugando con la palabra, ¿no? Y le están agregando algunas sílabas que no puedo repetir. Y entonces no nos pongamos, no entremos, le sugiero, no creativos, en ese camino de que quede claro de inventar. Que cacocracia viene de cacos, que es un malo. Prefijo, sí, no vaya a poner que no viene de caca, Néstor, no, viene de cacos. No, entonces me están diciendo la cacacracia. Ay, no. En fin, y otras cositas que no quiero repetir. Venga y le digo, es el hijo de Hefesto, hermano de Caca, era un gigante mitad hombre y mitad sátiro que vomitaba torbellinos en llamas y humo. Por eso, cacos. Bueno, palabras del año para quien quiera acompañarnos. Hoy puede ser un 19 de diciembre, un poquito diferente. ¿Cuál es, Luis Ernesto, la suya, la palabra del año? Para mí la palabra del año, y esta conversación me lo ratifica, es pesimismo. Los colombianos, que somos gente alegre, estamos perdiendo la capacidad, y en esta mesa y en otros espacios, en las cenas y demás, de ver lo bueno que pasa alrededor nuestro. Estamos concentrando la atención en lo malo. Entonces sí, al gobierno le está yendo mal, lo está haciendo mal en algunas cosas, en otras cosas menos mal, pero toda la conversación gira en, lo que se viene, lo que va a pasar, no, esto está muy mal, esto se va a empeorar, y estamos siendo incapaces de verdad de ver lo bueno que pasa en Colombia, que son muchísimas cosas. Sí, alguien nos está metiendo, es cierto, alguien nos está metiendo en ese mood de pesimismo. Se la va. ¿Quién será? ¿Será? No sé, Felipe. ¿Quién será que nos está metiendo en ese mood de pesimismo? Porque yo no lo tengo identificado. Bueno, en segundos, Felipe, voy a dejar abierta la urna para que ustedes voten sobre la palabra del año. Néstor, en obras de infraestructura la palabra fue soterrar. Acuérdese del metro, acuérdese soterrar también tiene una cosita simbólica. No, claro, soterrado es por debajo de cuerda, es de manera solapada, pero también soterrado era lo que quería el señor presidente del Metro de Bogotá. Hay una palabra que me proponen, Felipe, un par de oyentes. Sí. ¿Cuál? Que me gusta mucho por descriptiva. Sabroso. ¿Vivir sabroso? No hay que decir mucho. No, es que parece un sarcasmo. Mucho para es que definir. después de todo lo que he visto, yo le sumo otra. Señor. Con solamente una palabra, fuera. Felipe. Porque es que nos va a tocar es ampliar no solo a la palabra, sino a las expresiones. Bueno, opiniones sobre la palabra del año. En segundo les voy a contar del accidentado final de la legislatura de ayer, en el que se dijeron, entre otras cosas, no palabra, palabrota, como terminó en la Cámara de Representantes. Señor Andrés. Néstor, yo me sumo al golpe. Porque el golpe, más allá de una simple ocurrencia, es una tesis central del presidente, es su tesis con la que gobernó este año, y es que hay una serie de golpes en marcha contra él. Supongo que lo de la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana es otro golpe, entonces así cerramos el año con otro golpe. Bueno, golpe, esa es la mía también. ¿Qué tal default? Default. Sí. Un anglicismo. ¿El default? Un anglicismo, ¿verdad? No sé si es anglicismo o galicismo, padre. Pero se va a poner, además se va a poner de moda el próximo año. No tengo ni idea porque no sé, pero default quiere decir... Default, ¿sí? Quiere decir... ¿Default qué significa? No, quiere decir... Ojalá se ponga de moda solo la palabra, ¿no? Sí, que por Colombia no caiga en default. No caiga en el padre, default. es el incumplimiento de la deuda, de la deuda pública. Cuando una nación no paga sus deudas, pues entra en default con los inversionistas. En español podríamos traducirla tal vez impago. Incumplir, cesación. Cesación. Mala paga. Cesación. No quiero... Default. No quiero llevar al extremo... Agamenón. Argamenón. Es que ahí nunca supimos cuál era la palabra. No, por eso yo digo la que se me ocurre, porque yo nunca supe cuál era la correcta, la verdad le confieso.
No, pues era Armagedón, pero él dijo Agamenón, obviamente. Que también existe. En un lapsus, pues, pero bueno, no quiero volver esto. Néstor, es que estamos ya a 4 o 5 días de Navidad, hay que meterle un poquito de humor, ¿no? Para dejar atrás, como dice Luis Ernesto, el pesimismo. Bueno, dejemos el pesimismo, Felipe, en segundos. La parlamentaria, la representante Catherine Miranda, 6:59 en Mañanas Blue. El gobierno decidió dar por terminado el programa de subsidios de vivienda que se llama Mi Casa Ya. Dice desde su cuenta en Twitter el presidente Petro que se suspende ese programa porque se cayó su reforma tributaria, que era un programa que beneficiaba a miles de personas aspirantes a tener una vivienda por primera vez y era un mecanismo de reactivación económica, fomentaba el empleo, la construcción, que es uno de los grandes motores de la economía colombiana. El Ministerio de Vivienda decidió lacónicamente cerrar la plataforma para registrar programa en el esquema de preasignación de subsidios para vivienda, estas de interés prioritario, creando una tormenta y, por supuesto, agravando la situación para el sector de la construcción. Hablando sobre ello, del Centro Democrático, el senador Miguel Uribe. Gustavo Petro, a través de Fonvivienda, acaba de terminar la cobertura para el 2025 del subsidio a la tasa de interés en la compra de vivienda, que especialmente está destinado a la vivienda de interés social e interés prioritario. Esto destruye por completo el sueño de las familias, especialmente de bajos ingresos y de ingresos medios, para tener vivienda propia. Mi Casa Ya ha sido una de las Rápidamente el gobierno de Bogotá decide mantener, lo hará unitariamente con plata de Bogotá, el programa de subsidios para Mi Casa Ya, viviendas VIP y vivienda de interés prioritario. Lo anuncia la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco. Luego del anuncio del Ministerio de Vivienda de suspender las postulaciones del subsidio nacional Mi Casa Ya del Gobierno Nacional, la Secretaría Distrital del Hábitat ve la necesidad de aclarar a la opinión pública y a los bogotanos que, primero, el plan de vivienda Mi Casa en Bogotá de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es completamente independiente a la nación. En este plan, que es distrital y que es de Bogotá, siguen activos todos los programas. Es decir, no hay programa de subsidios Mi Casa Ya a nivel nacional. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. Yo estoy feliz de que cada día siguen creciendo.